En el siglo XI, Europa y el Medio Oriente se encontraban en una situación de alta tensión cada vez más complicada. Esto ya que en el año 638 el Califato Rashidun capturó Jerusalén, ciudad sagrada para los cristianos. Pero esto no causó gran malestar todavía, ya que existía una relación de paz entre los estados musulmanes y cristianos. Pero todo cambió cuando la nación del Imperio Selúcida atacó. Estos eran turcos que venían de Asia Central y lograron expandirse a lo largo de Irán, los Cáucasos y finalmente el Levante, tomando la ciudad de Jerusalén en 1073. Pero lo que realmente causó preocupación fue la expansión hacia la península de Anatolia, actual Turquía, en donde los bizantinos rápidamente perdían su paradero en Asia Menor. Aunque el imperio de los turcos se fragmentó, la presión sobre los romanos del este no paró, solo cambió el nombre de sus atacantes. Bajo esta enorme presión y riesgo de la caída de lo que restaba del gran imperio romano, Alejo I mandó una carta al Papa Urbano II, suplicando por la ayuda cristiana. Y el Papa, viendo la oportunidad de unificar el cristianismo bajo el catolicismo, después de la Gran Cisma, buscó ayudar al emperador bizantino. Pero el apoyo del Papa no era suficiente. Sería necesario convencer al pueblo europeo de marchar al este para ayudar a sus hermanos cristianos. Por ello, en julio del año 1095, Urbano convocó al Concilio de Clermont, donde dio un discurso sobre la violencia en la que vivían los europeos y que la salvación la obtendrían ayudando a Dios, en recuperar las tierras sagradas y ayudando a los hermanos del este. Ante su discurso, el pueblo se estremeció gritando Deus vult. Esta emoción retumbó a lo largo del continente, y en específico una persona se adelantó al resto de la cruzada. Pedro el Ermitaño hizo uso de su gran carisma y logró juntar una gran cantidad de gente, mayormente siervos, para ir a Jerusalén, lugar que los siervos no sabían dónde quedaba. Esta se llamó la Cruzada de los Pobres, llamémosla Cruzada 0.5. Las cosas no salieron bien para Pedro al inicio, teniendo que pelear contra los húngaros en el camino a Constantinopla. Los cruzados tenían pocos suministros y por tanto empezaron a saquear las afueras de la capital. Esto incitó a Alejo a mover a los cruzados al otro lado del Bósforo para evitar más desastres. Los turcos, quienes estaban esperando a los cruzados, rápidamente los emboscaron y los aniquilaron en la batalla de Sibetot. La cruzada de los varones, a diferencia de la anterior, tenía grandes recursos al estar subvencionada por nobles mucho más ricos. Esta fue compuesta por diferentes ejércitos quienes tomaron rutas distintas a Constantinopla. El primero, compuesto por caballeros flamencos comandados por Godofredo de Bouillon, atravesó Alemania y Hungría. El segundo era un ejército de normandos, comandados por Hugo de Vermandois. Ellos cruzaron toda Italia para llegar a Constantinopla a través del Mediterráneo, partiendo de Bari. El tercer grupo era también de normandos, pero meridionales, que se encontraban en el sur de Italia e igual cruzaron el mar. Por último, el cuarto ejército era del sur de Francia, dirigidos por Raimundo de Tolosa. Ellos atravesaron Eslovenia y Dalmacia para llegar al Imperio bizantino. Uno creería que el emperador bizantino sería quien lideraría a los cruzados a través del Bósforo para recuperar las tierras sagradas. Pero no, ese no era para nada el plan de Alejo. Su primera preocupación era primero convencer a los cruzados de jurar lealtad y que prometieran que regresarían todos los territorios que eran antes bizantinos. Eso y claro, evitar que los cruzados sacaran la ciudad como había ocurrido anteriormente. Alejo logró obtener el juramento de todos los líderes, excepto de Raimundo, y no se libró completamente de participar en el esfuerzo, ya que mandó un contingente militar al mando del general Tatikios, de origen turco, irónicamente. El primer objetivo de la cruzada sería Nikea, la capital del sultanato de Rum, que ocupaba prácticamente toda la península de Anatolia. El sultán, subestimando a los cruzados, no dejó gran guarnición en la ciudad mientras se ocupaba de la campaña al este. Aún así, los cruzados no lograron tomar la capital simplemente teniendo un largo asedio. Después de una victoria de los cruzados, Alejo pactó una rendición de la ciudad secretamente, por temor de que los cruzados saquearan y destruyeran la ciudad histórica. En la mañana del día siguiente de la victoria militar, los cruzados se despertaron para ver a los estandartes bizantinos sobre los muros de la ciudad. Esto creó fricción entre el emperador y los cruzados. Después, los cruzados se dividieron en dos, un ejército liderado por los normandos y otro por los franceses. Y lo siguiente sería atravesar Anatolia. Los normandos se adelantaron y fueron emboscados por las tropas del sultán Arslan,
quien los rodeó con arqueros montados en caballos, a lo que los normandos tomaron una posición defensiva alrededor de los suministros y mandaron a buscar ayuda a los franceses. Estos llegaron mucho más temprano de lo que esperaban los turcos. Los cruzados obtendrían la victoria, la cual sería decisiva en la guerra contra el sultanato de Rum, ya que a partir de aquí avanzarían a través de Anatolia sin mayor oposición. Cruzando las puertas cilicias, Balduino se separó del contingente y se encaminó hacia Armenia, donde se convirtió en el conde de Edesa, el primer estado cruzado. Mientras tanto, el resto del ejército cruzado marchó hacia Antioquía. El gobernador de Antioquía, Yaghi Sillán, se preparó para el asedio, expulsando a todos los cristianos no sirios por el miedo de la traición. También empezó a pedir ayuda a gobernadores cercanos. El asedio fue difícil para los cruzados, no solo porque ya casi no tenían suministros, sino que ahora existía una rivalidad entre sus filas. Esta era entre Raimundo y Bohemundo, ya que los dos pensaban romper su promesa con el emperador Alejo y quedarse con la ciudad para ellos mismos. Aún así, y con varios intentos de ayuda, la ciudad no resistió y fue tomada el 2 de julio de 1098, asesinando a casi todos los habitantes. Pero ahora los papeles se voltearían, esto ya que aunque tarde, llegarían los últimos esfuerzos musulmanes, contando con 200.000 tropas, quienes asediarían Antioquía, la cual ahora contaba con solo 20.000 cruzados de guarnición. Pero el tamaño del ejército musulmán sería su propio fin. Esto ya que estaba compuesto por muchas diversas facciones, y su líder, Kerboga Atabeg de Mosul, no logró unificar a las fuerzas, y durante una batalla contra los cruzados, gran parte del ejército musulmán desertaría. ¿Quién se quedó con Antioquía? Bueno, Bohemundo, quien se quejó que el ejército bizantino, que los acompañaba, desertó durante el primer asedio, y por tanto no tenía que cumplir su promesa con Alejo, así creando el segundo estado cruzado. A partir de aquí, lograron bajar por el Levante con gran facilidad. Los fatimíes tomaron Jerusalén de los turcos y ofrecieron un trato a los cruzados. Los cristianos podrían acceder a las tierras sagradas sin problema, bajo la condición que los territorios seguirían estando bajo el control del califato. Los cruzados rechazaron esa propuesta. Llegaron a Jerusalén en 1099. El ejército cruzado estaba desgastado. Otra vez se habían acabado los suministros y las afueras de la ciudad no eran acogedoras. Para este momento solo quedan 12.000 soldados para tomar la ciudad, por lo que un asedio largo como el de Antioquía no era una opción. Los cruzados tendrían que asaltar. El asalto de la ciudad fracasó, lo cual bajó la moral de los cruzados. No obstante, un discurso de Pedro Desiderio cambiaría todo. El sacerdote compartió una visión que tuvo en la que los cruzados marchaban descalzos alrededor de las murallas de la ciudad, y los cruzados hicieron justo eso, replicando la caída de Jericó de la Biblia. La última ayuda llegaría por parte de un contingente genovés, que había llegado a Egipto un mes antes, y después de repeler a los fatimíes, desmantelaron sus navíos y convirtieron en máquinas de asedio. Con esta ayuda, los cruzados por fin lograron perforar las defensas de la ciudad, y una vez adentro iniciaron una masacre, matando hombres, mujeres y niños, no solo musulmanes, pero también judíos e incluso los cristianos que se habían quedado en Jerusalén. Raimundo rechazó ser rey de Jerusalén, pero lo rechazó diciendo que el único que sería rey sería Cristo. Quien no tuvo tanto problema en aceptar el título fue Godofredo, quien se convirtió en rey del estado cruzado, pero murió en 1100, y su sucesor fue Balduino. Con ello, terminó la cruzada más exitosa. De regreso a Europa, los cruzados fueron recibidos como héroes, sus vidas convertidas en leyendas. El Imperio Bizantino también ganó, ya que ahora tenía a los estados cruzados como ayuda para defenderse del avance musulmán. Pero el cuento no ha acabado. ¿Se acuerdan del primer estado cruzado? Edesa cayó a manos de Sengi de Mosul y Alepo, continuando la lucha entre este y oeste.